Detrás de la poesía inmortal de sus próceres, las radiantes postales turísticas de las coloridas calles coloniales de Granada y el rugido incesante de sus majestuosos volcanes activos, Nicaragua esconde una faz remota, silenciosa y envuelta en espesas brumas. Esta tierra de lagos inmensos y selvas impenetrables es un territorio centroamericano donde el tiempo parece haberse congelado. Un lugar donde una geografía agreste y feroz dictó sus propias reglas implacables, y donde el aislamiento extremo forjó comunidades enteras que sobreviven como sombras al margen de la modernidad. ¿Estás preparado para adentrarte en la penumbra de la indomable selva misquita, las cordilleras perdidas y las costas caribeñas devoradas por la maleza? Descubre a continuación los 13 pueblos más raros y aislados de Nicaragua, rincones enigmáticos y casi inalcanzables que desaparecieron silenciosamente de los mapas turísticos, y donde la soledad absoluta es la única y verdadera soberana. Número 13. El infierno de lodo, huracanes y olvido en Prinzapolca, región autónoma de la costa Caribe Norte. Ubicado en las profundidades más oscuras, hostiles e implacables de la inmensa llanura caribeña de Nicaragua, Prinzapolca no es un pueblo diseñado para la vida humana moderna. Es, en su esencia más cruda, un asfixiante, agónico y eterno campo de batalla contra la furia desmedida de la naturaleza. Asentado en la fangosa, inestable y putrefacta desembocadura del gigantesco río homónimo, este asentamiento indígena y mestizo vive en un estado de perpetua zozobra. Sus habitantes parecen condenados a ser engullidos cíclicamente, ya sea por las oscuras y saladas aguas del mar Caribe que reclaman la costa, o por los desbordamientos bíblicos de agua dulce que bajan rugiendo desde las montañas lejanas durante la temporada de lluvias. Llegar a este remoto enclave es un auténtico descenso a los infiernos de la logística. Aquí no existen carreteras asfaltadas ni caminos de tierra seguros. El concepto mismo de vía terrestre es una utopía. La única forma de acceso es a través de tortuosas, interminables y peligrosas navegaciones. Quienes se atreven a hacer el viaje deben atravesar cauces traicioneros repletos de troncos sumergidos como lanzas y corrientes letales que exigen una pericia absoluta, desafiando incluso a los navegantes locales más experimentados. La arquitectura de Prinzapolca es un reflejo macabro de su fatalidad geográfica. No hay cimientos de concreto. Las casas, construidas con maderas grises, podridas y severamente desgastadas por el implacable salitre y la humedad perpetua, se alzan sobre inestables zancos de madera, conocidos localmente como tambos. Es un intento desesperado, y a menudo inútil, por escapar de las marejadas súbitas y del fango negro que amenaza con devorarlo todo. Caminar por sus escasos senderos de tierra no es un paseo, es hundirse literalmente hasta las rodillas en un lodo espeso, pestilente y viscoso que parece tener vida propia y que se adhiere a la piel como una condena. Para empeorar las cosas, este pueblo es la zona cero de los devastadores huracanes categoría 5 que azotan la región con una regularidad espeluznante. Prácticamente cada década, vientos monstruosos de más de 250 km por hora arrancan de cuajo los frágiles techos de zinc oxidado, pulverizan las débiles infraestructuras que tanto costó levantar y borran del mapa cualquier mínimo intento de progreso material. Es un rincón del mundo absolutamente aislado, donde sus habitantes sobreviven en una oscuridad abrumadora, ignorados por los mapas oficiales del desarrollo y dejados a merced de un océano insaciable que, de manera invariable, termina reclamando todo lo que el ser humano se atreve a construir en sus orillas. Número 12. El vértigo gélido y el silencio sepulcral de San José de Cuzmapa, Madrid. En el extremo diametralmente opuesto a las sofocantes, húmedas y llanas selvas del Caribe, suspendido agónicamente en el borde de un abismo geográfico que corta la respiración al primer vistazo, se encuentra el pueblo más alto, frío, enigmático y solitario de toda Nicaragua. San José de Cuzmapa no se asienta en un valle acogedor ni en una meseta amable. Por el contrario, se aferra con desesperación a las escarpadas, peladas y vertiginosas cumbres de la cordillera norteña, rozando los 1300 metros sobre el nivel del mar. Rodeado por densos, oscuros e interminables bosques de pinos que crujen lúgubremente cuando los azotan los fuertes vientos de altura, este pueblo es un balcón colgado hacia la nada.
Es un nido de águilas humano, sometido a un clima penetrante que contradice y desafía por completo el cálido estereotipo tropical que define al resto del país centroamericano. La atmósfera que se respira en Cusmapa es profundamente perturbadora, pero al mismo tiempo hipnótica. Durante gran parte del año, el sol es un forastero. Una niebla espesa, helada y fantasmagórica asciende lentamente desde los profundos cañones inferiores, engullendo las calles polvorientas de un bocado, difuminando los contornos de las humildes casas de adobe y sumiendo a toda la población en una especie de ceguera blanca. En este encierro de nubes, el aislamiento visual y auditivo es casi total. En esos largos días de penumbra, el silencio del pueblo adquiere tal magnitud que resulta ensordecedor. Solo es roto esporádicamente por el tétrico silbido del viento frío, que se cuela como un lamento entre las afiladas agujas de los pinos y hace vibrar los alambres de púas oxidados de las cercas. Estar aquí es sentir que el tiempo se ha congelado literalmente en las primeras décadas del siglo XX. Es un territorio fértil para el misterio, cuna de ancestrales leyendas de brujería montañesa y apariciones entre la bruma. Sus caminos de acceso no son más que serpentinas de tierra suelta talladas al borde de precipicios mortales, un obstáculo natural que funciona como un filtro implacable, garantizando que solo aquellos con una necesidad absoluta o con una valentía rayana en la insensatez se atrevan a iniciar el ascenso hacia este reino nublado de soledad perpetua. Número 11. La claustrofobia acuática y la lenta agonía cultural de Rama Cay, región autónoma de la costa Caribe Sur. Perdida en medio de las oscuras, densas y tibias aguas de la inmensa y laberíntica laguna de Perlas, emerge como un minúsculo e insignificante lunar de tierra, una pequeña isla que esconde una realidad desgarradora. Este trozo de tierra alberga uno de los escenarios de hacinamiento, aislamiento y tragedia antropológica más crudos y silenciosos de toda Centroamérica. Rama Cay es, al mismo tiempo, el hogar ancestral, la prisión de agua y el último e inestable refugio de la agonizante etnia indígena Rama. La geografía del lugar es un desafío a la lógica humana. La isla es tan ridículamente pequeña, apenas del tamaño de un par de campos de fútbol, que la visión que ofrece a los escasos visitantes que logran navegar hasta sus muelles podridos resulta visualmente abrumadora y emocionalmente asfixiante. Al pisar tierra, uno se topa de frente con cientos de pequeñas, frágiles y ruinosas cabañas de madera que se apilan caóticamente unas sobre otras. Las familias luchan desesperadamente por cada centímetro cuadrado de tierra firme en un espacio donde la privacidad simplemente no existe. No hay calles reales ni plazas, no hay espacio físico para respirar o expandirse, formando lo que a todas luces es una favela insular fuertemente rodeada por la muralla invisible pero infranqueable del agua. El aislamiento de Rama Cay trasciende lo geográfico. Es un encierro lingüístico y existencial. Se trata de un mundo hermético, un microcosmos cerrado a cal y canto donde los últimos hablantes ancianos de una lengua milenaria, que se extingue sin remedio ante el avance del inglés criollo y el español, conviven en un hacinamiento brutal, rodeados de una pobreza estructural tan arraigada que hiela la sangre. Y como si el peso de la historia no fuera suficiente, la isla misma está sucumbiendo físicamente a las implacables fuerzas de la naturaleza. La constante erosión costera, provocada por el innegable aumento del nivel del mar y el castigo continuo de las fuertes tormentas caribeñas, está carcomiendo los bordes de la isla, centímetro a centímetro, tragándose literalmente los cimientos de las casas periféricas que caen al agua. Adentrarse en los minúsculos callejones de lodo y madera de Rama Cay es experimentar un verdadero ataque de claustrofobia a cielo abierto. Es imposible no sentir una profunda melancolía al caminar por allí, sabiendo que sus habitantes están atrapados en un pedazo de tierra que se hunde irremediablemente en la laguna, ignorados por el continente y dejados a su suerte frente al silencioso apocalipsis acuático que se avecina. Número 10. La prisión verde y el río sin retorno de Caraguala, desembocadura del Río Grande. Oculto en lo más profundo, denso, inexplorado y biológicamente agresivo de la cuenca baja del Río Grande de Matagalpa. Caraguala no es simplemente un pueblo. Es una fortaleza natural inexpugnable, construida por la etnia Ulwa, en el corazón del infierno verde nicaragüense. Aquí no hay carreteras, no hay pistas de aterrizaje funcionales.
No hay conexión terrestre de ningún tipo con el resto de la humanidad civilizada. Para llegar a Caraguala, uno debe entregarse a una aterradora y extenuante travesía fluvial de incontables horas a través de canales estrechos, oscuros y asfixiantes, flanqueados por muros impenetrables de manglares gigantes cuyas raíces retorcidas parecen garras dispuestas a atrapar las embarcaciones, en aguas turbias plagadas de cocodrilos enormes y corrientes traicioneras. El pueblo en sí es una aberración de la supervivencia. Sus construcciones de madera, siempre elevadas del suelo para evitar las inundaciones devastadoras y las plagas de serpientes venenosas que infestan la jungla circundante, lucen siempre húmedas, consumidas por una capa permanente de moho oscuro y musgo tropical debido a la humedad del 99% que ahoga la respiración. La soledad de Caraguala es pesada, densa, casi palpable. Cuando los generadores diésel se apagan al anochecer, la oscuridad que devora el pueblo es absoluta, insondable, rota únicamente por los sonidos espeluznantes, primitivos y aterradores de millones de insectos, felinos y criaturas nocturnas que deambulan por la selva que acecha a escasos metros de las puertas de las casas. Es un asentamiento donde la presencia humana es apenas una molestia temporal para una naturaleza voraz e invicta que domina el territorio con una tiranía biológica absoluta. Número 9. El abismo fronterizo y la ley de la selva en San José de Bocay, Jinotega, al norte del país, allí donde las brújulas parecen enloquecer y las leyes dictadas desde la capital de la República se disuelven lentamente como azúcar en agua hirviendo, se encuentra San José de Bocay. Este es el último y más crudo puesto de avanzada humano, antes de chocar de frente y violentamente contra el muro verde e impenetrable de la reserva de la biosfera Bozaguas, la selva tropical más vasta de Centroamérica. Quien busque un pintoresco y tranquilo pueblo de montaña se ha equivocado de camino. Bocay es un enclave rudo, despiadado, asfixiantemente polvoriento durante la sequía del verano y convertido en un pantano casi intransitable cuando llega el invierno. Es un asentamiento forjado a martillazos, nacido del sudor espeso de los madereros, de la codicia febril de los buscadores de oro ilegales y de la mucha sangre derramada durante los años más cruentos y oscuros de la guerra civil nicaragüense, cuando estas mismas montañas impenetrables albergaban nidos de ametralladoras y mortales campos minados que aún susurran entre la maleza. El aislamiento de San José de Bocay no es solamente geográfico, es un asedio psicológico. Para llegar hasta aquí, es necesario sortear caminos de tierra que parecen desafiar impunemente las leyes de la física y el sentido común. Son cortes precarios en las laderas de montañas que se desmoronan constantemente bajo el castigo de las lluvias torrenciales, creando súbitas y monstruosas avalanchas de lodo rojo, capaces de sepultar camiones enteros en cuestión de segundos, sin dejar rastro. El pueblo entero está rodeado por un paisaje de una belleza lúgubre y amenazante. Montañas afiladas y escarpadas cubiertas por una vegetación tan densa, verde y oscura, que la luz del sol apenas toca el suelo. Hasta el día de hoy, los lugareños bajan la voz para afirmar que hay senderos por los que la gente entra y nunca más vuelve a salir. La atmósfera en sus calles es pesada, tensa y cargada de una electricidad estática digna del lejano oeste más hostil. Aquí, los forasteros son observados con un silencio cargado de suspicacia desde los porches sombreados, y la única línea tangible que separa los últimos vestigios de la civilización del salvajismo absoluto de la selva virgen es apenas una delgada, frágil y traicionera calle de lodo, débilmente iluminada por bombillas que parpadean en la noche. Bocay es, a todas luces, el fin del mundo conocido, el umbral exacto y aterrador hacia el abismo verde e infinito de Jinotega. Número 8. El tambor en las tinieblas y el exilio negro de Orinoco, Laguna de Perlas. Perdido de manera casi deliberada en la inmensidad de las oscuras, densas y solitarias aguas de la cuenca de Laguna de Perlas, Orinoco se erige como una anomalía cultural, antropológica y geográfica que desconcierta y aísla a partes iguales a quien intenta comprenderla. Este es el bastión absoluto, el corazón inquebrantable de la cultura garífuna en Nicaragua. Se trata de un pueblo orgulloso, formado por descendientes de africanos e indígenas caribes, que, tras generaciones de resistencia, encontraron en esta remota y húmeda esquina
olvidada por Dios, el refugio perfecto y definitivo contra las cadenas de la esclavitud y la persecución colonial. Flanqueado por pantanos impenetrables y asfixiantes por un costado, y por aguas salobres plagadas de sigilosos tiburones toro por el otro, Orinoco es una comunidad que ha elegido vivir de espaldas al resto del país. Flota en un aislamiento que es a la vez voluntario, mágico y sumamente enigmático. Es al caer la noche cuando el aislamiento de Orinoco abandona el plano físico y adquiere dimensiones espirituales, casi aterradoras para cualquier visitante foráneo no iniciado. Al carecer de un alumbrado público confiable o constante, el pueblo entero es tragado por una negrura tan densa, pesada y absoluta que resulta imposible ver las propias manos frente al rostro. Y es exactamente en ese vacío visual total donde la verdadera esencia del lugar despierta. Desde las sombras comienzan a resonar los rítmicos, profundos e hipnóticos tambores de los rituales ancestrales del Hualagayo. Sus golpes retumban entre las rústicas casas de madera con una fuerza telúrica que hace vibrar el suelo fangoso bajo los pies, conectando el presente con espíritus antiguos. En este enclave hermético no existen carreteras asfaltadas que lo conecten con el exterior, ni hay motores de vehículos que rompan la paz. El único paisaje sonoro es el susurro constante y salado del viento del Caribe, el rítmico chapoteo de los cayucos de madera cortando el agua negra de la laguna, y la sensación abrumadora, casi asfixiante, de haber cruzado un portal hacia un territorio donde las reglas empíricas de la realidad occidental simplemente no aplican. Orinoco no solo padece un aislamiento geográfico, es una verdadera cápsula del tiempo cultural atrincherada en el barro, desafiando estoicamente a la asimilación moderna desde sus infranqueables trincheras de selva y agua. Número 7. El purgatorio de arena y la amenaza insaciable del mar en Tasbapauni, región autónoma de la costa Caribe Sur. Pocas geografías en todo el planeta Tierra resultan tan visualmente angustiantes, geológicamente suicidas y lógicamente irracionales como la que soporta el increíblemente remoto pueblo indígena de Tasbapauni. Desafiando todo instinto de supervivencia, sus fundadores decidieron asentar esta inmensa y frágil comunidad pesquera exactamente en el peor y más vulnerable lugar imaginable, una minúscula, estrecha y extremadamente delgada franja de arena blanca y movediza. Este endeble cordón litoral es lo único que separa las oscuras, estancadas y misteriosas aguas de la laguna de perlas, de la furia infinita, salvaje y ciegamente destructiva del mar Caribe abierto. Tasbapauni es, en el sentido más literal de la palabra, un pueblo construido haciendo equilibrio sobre el filo de una navaja líquida, amenazado de muerte constante por ambos frentes de agua, y sin ninguna vía de escape terrestre posible si la naturaleza decide desatar el infierno. La visión de este asentamiento, ya sea desde el aire o al acercarse lentamente en lancha, produce un vértigo inmediato y un nudo frío en la boca del estómago. Las casas, humildes, rústicas y fuertemente desgastadas por el azote perpetuo del viento y la sal, parecen sostenerse en pie por pura terquedad, haciendo equilibrio sobre la nada misma. La verdadera pesadilla de Tasbapauni despierta durante los crueles meses de invierno, cuando los violentos frentes fríos bajan del norte y las implacables tormentas tropicales azotan la costa. El mar Caribe se transforma en un monstruo embravecido. Las olas, de un tamaño aterrador, saltan literalmente por encima de la estrecha franja de tierra. El océano inunda los patios, arranca palmeras enteras de cuajo desde sus raíces y une violentamente sus aguas saladas con las de la laguna, tragándose al pueblo entero en un caótico vórtice de espuma gris, escombros y salitre. Sorprendentemente, sus habitantes viven inmersos en una resignación que es a la vez estoica y profundamente aterradora. Permanecen completamente aislados de la red de carreteras nacional, sabiendo que su única conexión con el mundo exterior depende de pequeñas embarcaciones que, durante días o semanas, simplemente no pueden zarpar debido al oleaje asesino que los rodea. Tasbapauni no es más que un espejismo de arena que desafía a la física diaria. Un purgatorio costero, hermoso pero letal, condenado ineludiblemente a desaparecer bajo las aguas en cualquier momento, borrando para siempre todo rastro de su obstinada y precaria existencia. Número 6.
La anarquía fronteriza y el río de sangre de Huaspam, Río Coco, frontera con Honduras. Ubicado en las sofocantes, implacables y remotísimas llanuras del extremo noreste del país, Huaspam no es solo un pueblo aislado, es la definición viva del caos, la frontera salvaje y la anarquía institucional más descarnada de toda Centroamérica. Asentado sobre las rojizas y fangosas barrancas del colosal río Coco, el río más largo de Centroamérica, que sirve de frontera natural porosa e incontrolable con Honduras, Huaspam es la capital no oficial del inmenso y misterioso territorio indígena Miskito. Las carreteras que intentan llegar a este enclave son cicatrices de lodo intransitables durante 6 meses al año, dejando a la población completamente desconectada del resto del país y a merced de sus propias leyes, sus propios demonios y su propia justicia tribal. La atmósfera de Huaspam es densa, pesada y perpetuamente cargada de una tensión inenarrable. Es un lugar de tránsito oscuro, donde las aguas turbias del río Coco han sido testigos de siglos de contrabando despiadado, tráfico de armas, masacres durante la guerra y leyendas aterradoras de monstruos acuáticos devoradores de hombres. Caminar por sus calles sin asfaltar, bajo un sol que derrite el cráneo, es cruzarse con miradas impenetrables de indígenas armados, buscadores de fortuna desesperados y mercaderes que operan en las sombras del río. El aislamiento de Huaspam es tan extremo que su población depende más del comercio fluvial ilegal con la selva hondureña que del propio gobierno nicaragüense con sede en Managua, a cientos de kilómetros de selva impenetrable. Es un pueblo duro, cruel e implacable, donde el que no conoce los códigos del río simplemente desaparece sin dejar el más mínimo rastro. Número 5. El mausoleo colonial y los rápidos asesinos de El Castillo, Río San Juan, sumergido en la sofocante, lluviosa y verde inmensidad de la selva tropical del extremo sur, custodiando las oscuras e indomables aguas del gigantesco río San Juan. El pueblo de El Castillo es una escalofriante anomalía histórica y arquitectónica que se pudre lentamente en medio de la nada. No existen caminos, carreteras ni senderos terrestres para llegar a él. La única forma de acceder a este fantasmagórico enclave es navegar durante horas por un río ancho, traicionero y flanqueado por jungla virgen. Al dar una curva en el agua, surge de la selva una visión apocalíptica, una imponente, masiva y ruinosa fortaleza militar de piedra oscura, construida por la corona española en 1675, la Fortaleza de la Inmaculada Concepción, erigida sobre un cerro para repeler a los sanguinarios piratas británicos. A los pies de esta mole militar abandonada, manchada de negro por siglos de moho y humedad asfixiante, se arracima el pequeño y aislado pueblo de madera de El Castillo, compuesto por casas sobre pilotes que cuelgan peligrosamente sobre las turbulentas corrientes del río. Justo frente al pueblo, el río se transforma en los temidos rápidos del diablo, una barrera natural de rocas y espuma blanca rugiente que ha destrozado cientos de embarcaciones a lo largo de los siglos. La sensación de encierro aquí es total. Estás flanqueado por una selva impenetrable llena de jaguares y víboras mortales, frente a un río que mata si te caes en él, y bajo la sombra perpetua de un castillo espectral donde murieron cientos de soldados coloniales víctimas de la malaria, el escorbuto y el fuego de cañón. Cuando la densa niebla del río envuelve el castillo de madrugada, no es difícil imaginar que el pueblo entero es un mausoleo habitado por almas en pena, olvidado a propósito por el tiempo y la civilización. Número 4. El cementerio de huracanes y los esqueletos de Sandy Bay Sirpi, región autónoma de la costa Caribe Sur. En uno de los tramos más expuestos, solitarios y devastados de toda la franja costera del Mar Caribe, languidece la comunidad indígena de Sandy Bay Sirpi, un lugar que bien podría ser el escenario del fin del mundo. Si otros pueblos caribeños sufren los embates del clima, Sandy Bay Sirpi es el objetivo directo, la diana predilecta y el vertedero final de la furia de los huracanes más apocalípticos que se forman en el Atlántico. Su aislamiento es radical, rodeado de interminables sábanas de pantanos intransitables, los temidos swamps y manglares infestados de mosquitos portadores de malaria. La única vía de escape es el mar abierto, que a menudo se convierte en su propio verdugo. El paisaje visual de este pueblo produce una tristeza y un pavor indescriptibles.
Debido a la frecuencia de los ciclones destructivos, como el Joan, el Félix o el Iota, el entorno de Sandy Bay Sirpi está plagado de troncos de palmeras decapitadas, árboles blancos sin hojas que se alzan como dedos esqueléticos, apuntando al cielo plomizo, y restos de madera astillada de casas que han sido reconstruidas y destruidas decenas de veces. Las viviendas actuales son frágiles armazones de tablas curtidas por la sal y el sufrimiento, levantadas sobre postes endebles en una playa gris y desolada. El viento aúlla constantemente con un tono amenazador, arrastrando arena que golpea como perdigones. Sus habitantes, marcados por la dureza de la supervivencia extrema, viven en un estado de alerta y aislamiento psiquiátrico, sabiendo que viven en un cementerio arquitectónico donde la pregunta no es si el pueblo será borrado del mapa nuevamente, sino exactamente cuándo sucederá y si tendrán tiempo de huir hacia los oscuros pantanos para salvar sus vidas. Número 3. La utopía mutilada y el retiro silencioso de las islas de Solentiname, lago Cocibolca. Perdido en el inabarcable, grisáceo, misterioso y monstruosamente inmenso lago Cocibolca, el único lago de agua dulce en el mundo infestado de tiburones toro y peces sierra, emerge el místico y remoto archipiélago de Solentiname, compuesto por varias islas volcánicas escarpadas y cubiertas de una vegetación asfixiante, Mancarroncito, Mancarrón, San Fernando y La Venada. Este rincón fue famoso en los años 70 por ser una utopía artística, religiosa y revolucionaria. Sin embargo, hoy en día, despojado del romanticismo de antaño, Solentiname es uno de los lugares más silenciosos, aislados y melancólicos de toda la geografía nicaragüense, un retiro espiritual que ha degenerado en un confinamiento insular absoluto. Para llegar, hay que surcar las peligrosas e impredecibles aguas de un lago tan inmenso que tiene oleaje de océano y tormentas repentinas que hunden ferries enteros sin dejar rastro. Al desembarcar en estas islas volcánicas, lo que golpea al visitante no es el arte, sino la soledad aplastante, húmeda y pesada. Las casas de los campesinos y artesanos están desperdigadas, ocultas entre inmensos árboles de ceiba y matorrales impenetrables, sin carreteras, ni autos, ni infraestructura moderna. Las ruinas de las antiguas comunas utópicas están siendo devoradas implacablemente por el moho tropical y las enredaderas parásitas. En Solentiname, la sensación de estar atrapado es abrumadora. Rodeado por miles de kilómetros cuadrados de agua turbia, habitada por depredadores marinos, en islas donde la tecnología falla y el silencio es tan espeso que zumba en los oídos, la utopía se ha transformado en un hermoso pero tétrico exilio carcelario de agua dulce, del que pocos desean escapar y al que casi nadie desea ir. Número 2. El horror acuático y el vértigo suspendido de los Cayos Misquitos, Mar Caribe abierto. Si el aislamiento terrestre resulta abrumador, el aislamiento de los Cayos Misquitos es directamente un concepto diseñado para aterrorizar a cualquiera que padezca talasofobia. Ubicados a más de 50 terroríficos kilómetros mar adentro frente a las costas del noreste de Nicaragua, rodeados por las aguas más profundas, oscuras, peligrosas e infestadas de tiburones del Caribe centroamericano, no estamos hablando de un pueblo en una isla, sino de algo infinitamente más perturbador, un pueblo construido sobre el mar abierto, sin un solo centímetro cuadrado de tierra firme bajo sus cimientos. Los audaces y desesperados pescadores de tortugas y langostas han clavado, a fuerza de martillazos bajo el agua y jugándose la vida, larguísimos y gruesos pilotes de madera directamente en los mortales arrecifes de coral coralino sumergidos. Sobre estos zancos podridos por el salitre y recubiertos de afilados percebes, han levantado chozas de madera vieja, techos de zinc y pasarelas inestables que conectan las estructuras suspendidas en el vacío líquido. Vivir en los Cayos Misquitos es habitar una pesadilla logística y climática inenarrable. No hay agua dulce, no hay tierra donde enterrar a los muertos, no hay protección alguna contra el sol implacable que quema la piel hasta ampollarla, y mucho menos contra las monstruosas tormentas del mar abierto. Cuando se desata un huracán o una marejada fuerte, las frágiles casas crujen, tiemblan y se tambalean agónicamente sobre el abismo oscuro, mientras el oleaje furioso estalla contra las tablas del piso bajo los pies de sus habitantes.
Es el asentamiento humano más extremo, raro, hostil, aislado y escalofriante de todo el país. Una prueba demencial de la terquedad humana frente al poder aniquilador del océano infinito. Número 1. La devastación absoluta, la selva voraz y el cementerio británico de San Juan del Norte, Greytown. En el extremo más recóndito, lluvioso, fangoso, olvidado y geopolíticamente tortuoso de la frontera sur, donde el colosal río San Juan escupe sus turbias aguas en el inmenso océano Atlántico, yace el cadáver arquitectónico, histórico y humano de San Juan del Norte, también conocido por su antiguo nombre imperial británico, Greytown. Este no es un simple pueblo aislado, es la representación física definitiva, el clímax narrativo y el monumento más aterrador de Nicaragua a la derrota humana frente al insaciable e imparable poder de la selva tropical. En el siglo XIX, este lugar fue uno de los puertos internacionales más ricos, estratégicos, cosmopolitas y codiciados del planeta, la puerta de entrada de la fiebre del oro, repleto de consulados europeos, mansiones victorianas, tranvías de madera y un incesante tráfico de barcos de vapor. Hoy es un fantasma putrefacto devorado por el lodo. La topografía misma conspiró para borrar a Greytown de la existencia. Los inmensos bancos de arena desplazados por el río cegaron completamente el puerto, estrangulando su economía de la noche a la mañana. La gigantesca selva del sur avanzó como un ejército verde e insaciable, engullendo las mansiones, triturando el acero de las vías férreas y pudriendo la madera tallada. Para llegar hoy a los restos del asentamiento actual, los valientes deben navegar durante varios días, soportando nubes bíblicas de mosquitos y aguaceros torrenciales que no cesan durante meses. Al internarse en la espesura para buscar los restos del pasado, el explorador se encuentra de frente con la visión más gótica, macabra y espeluznante de todo el Caribe centroamericano, el antiguo y masivo cementerio de la élite europea de Greytown. Cientos de lápidas de inmaculado mármol importado de Carrara, obeliscos masónicos y cruces de hierro forjado yacen reventadas por las raíces gigantes de los árboles estranguladores, semicubiertas por un fango pestilente, mientras las enredaderas asfixian los epitafios en inglés de capitanes de barco, vizcondes y aventureros que vinieron a conquistar el trópico y terminaron siendo abono para él. San Juan del Norte es el agujero negro de la civilización nicaragüense, el pueblo más raro, más histórico y más absolutamente aislado, un lugar donde el silencio del olvido pesa toneladas y donde la naturaleza ha dejado claro, de una vez y para siempre, que ella siempre, irremediablemente, tiene la última palabra. ¿Sigues viendo a la tierra de lagos y volcanes únicamente como un vibrante destino de paso para el turismo de aventura tropical?